Buen día, gente. Me presento. Soy Darwin Alexis Córdoba Vargas, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Especial Atacunga, de la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz, de la materia cinemática. El tema a tratar es momentos de inercia. Pero antes tenemos que conocer a qué se refiere la inercia. La inercia es la propiedad de la materia de resistir a cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección o velocidad. Esta propiedad se describe claramente en la primera ley del movimiento de Newton, lo cual dice que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar moviéndose en línea recta, a no ser de que actúe sobre ellos una fuerza externa, como se lo puede observar en estas dos imágenes. Momentos de inercia. Cualquier cuerpo que efectúa un giro alrededor de un eje desarrolla inercia a la rotación, es decir, una resistencia a cambiar su velocidad de rotación y la dirección de su eje de giro. La inercia de un objeto a la rotación está determinada por su momento de inercia, siendo esta la resistencia que un cuerpo en rotación opone al cambio de su velocidad de giro. Ahora bien, vamos a hablar acerca del momento de inercia en áreas compuestas, de lo cual se va a basar esta práctica de laboratorio. Eh, en este caso nos dice que un área A puede estar constituida de varias partes o secciones de geometría conocida, cada una con un área particular, A1, A2, entre otras. De acuerdo con esto, es posible encontrar el momento de inercia del área total A respecto a algún eje, encontrando el momento de inercia de cada subárea respecto al mismo eje y luego proceder a sumarlas. Para la práctica de laboratorio se necesitará los siguientes materiales: una hoja milimetrada, una regla, lápiz, tijera, pegamento, hoja de cartón A4 y esferos, como se lo puede observar en la imagen. Actividades a desarrollar. Elaboración de las figuras en dos dimensiones y cálculos de momentos de inercia. Como primera figura y primer paso, se procederá a dibujar esta figura en la hoja milimetrada y posteriormente se la cortará para pegarla en cartón y luego de la misma manera cortarla. Esta sería la primera figura. Paso 2. Al realizar todo lo anterior, en la primera figura en dos dimensiones se procederá a encontrar los centros de gravedad de cada subárea de la figura y se procede a identificar estas mediante trazos con esfero azul y rojo, como se lo puede observar de aquí. Tercero, a continuación se procederá a encontrar el centro de gravedad total del cuerpo, además de las áreas respectivamente que lo conforman. Al tener los datos anteriores, se procederá a calcular los momentos de inercia existentes en cada división que se realizó al cuerpo. Además, se calculará el momento de inercia total de la figura con respecto a los ejes que tomemos. Esta es la segunda figura que tendríamos que realizar y por lo tanto de igual manera se procederá a dibujar la segunda figura en la hoja milimetrada, se la pegará en cartón y de la misma manera se la procederá a cortar. Y de la misma manera se tendrá que encontrar los centros de gravedad de cada subárea de esta figura a realizar y a identificar mediante trazos con esfero azul y rojo, que sería de esta manera. De esta manera nos quedaría la segunda figura. Y de la misma manera se procederá a encontrar el centro de gravedad total del cuerpo 2, además de las áreas que lo conforman. Y al tener los datos anteriores se procederá a calcular los momentos de inercia con respecto a los ejes que tomemos. Ensayo 1. Momentos de inercia de la primera figura. Como primer paso, procederemos a encontrar el momento de inercia en relación del eje X de la primera figura, para lo cual utilizaremos de estas fórmulas. La fórmula para encontrar el momento de inercia en figuras triangulares
es la siguiente: base por altura sobre 3 dividido para 36 más el área por la distancia. Y la fórmula para encontrar el momento de inercia en figuras rectangulares es igual a base por altura sobre 3 dividido para 12 más el área por la distancia. Como se puede observar, aquí está la figura 1 con sus respectivas divisiones, que en total son 5 divisiones, y se puede apreciar los centros de gravedad, que son los que estoy señalando, y por lo tanto se procederá a trazar líneas con respecto al eje X, que serán las distancias que necesitaremos para encontrar el momento de inercia con respecto al eje X. Inercia 1. Como se puede observar, esta es la primera división y aquí en este punto se encuentra el centro de gravedad. Y al trazar esta línea hacia el eje X, esta será nuestra distancia 1. Y teniendo el centro de gravedad de esta primera división y el área también, se procede a realizar los cálculos correspondientes. Como se puede observar, esta primera división tiene forma triangular, por lo cual se utiliza la primera fórmula que ya les expliqué, que es base por altura sobre 3 dividido para 36 más el área por la distancia. Al realizar esto, se procede a determinar de que la inercia 1 o el momento de inercia 1 es igual a 13,5 centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. De la misma manera se procede a realizar la inercia 2, que prácticamente esta división tiene forma rectangular, por lo cual se utiliza la fórmula, que es base por altura sobre 3 dividido para 12 más del área por la distancia. Al reemplazar los datos, podemos determinar de que el momento de inercia 2 es igual a 99 centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. Y de la misma manera se procederá a encontrar todos los momentos de inercia con respecto a X de las 5 divisiones. Y al proceder a sumarlas, podemos decir de que el momento de inercia de la primera figura con respecto al eje X es igual a 281,069 centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. Ahora se procederá a encontrar el momento de inercia en relación del eje Y, para lo cual utilizaremos las siguientes fórmulas. Eh, Casi son similares a las dos fórmulas que al principio hablé, pero con la diferencia de que para figuras triangulares se utilizará esta fórmula, que es base es igual, la base será elevada al cubo y será multiplicada por la altura dividido para 36 más del área por la distancia. De igual manera, para figuras rectangulares, la base será al cubo por la altura dividido para 12 más el área por la distancia. Lo único que cambia de las anteriores figuras es de que para el eje X, la altura era elevada al cubo, pero para encontrar los momentos con respecto al eje Y, ahora la base será elevada al cubo. Al realizar las divisiones que prácticamente ya se les mostré, y al trazar las líneas que serán las distancias con respecto ahora al eje Y, se procede a realizar de igual manera los cálculos correspondientes. Y al encontrar todos los momentos de inercia de cada división con respecto al eje Y, podemos determinar de que el momento de inercia de la primera figura con respecto al eje Y es igual a 736,9401 centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. De igual manera, se procederá a encontrar el momento de inercia con respecto del eje horizontal que pasa por el centro de gravedad. Para esta ocasión se utilizará las mismas fórmulas que se utiliza para encontrar
el momento de inercia con respecto al eje X. Lo único que va a cambiar es la distancia y también necesitaremos el centro de gravedad total de la figura. Por lo cual, podemos explicar de que la inercia 1, como se supo manifestar, esta es la primera división, y la línea de color rojo es el centro de gravedad, es la línea que pasa por el centro de gravedad, y la línea de color azul es prácticamente el eje X. Y como podemos observar, si es que trazamos del centro de gravedad de esta primera división hacia la línea del centro de gravedad, estamos aumentando la distancia, por lo cual, al tener el centro de gravedad de la figura, de la división, y el centro de gravedad total, se procede a sumar estos dos. Por lo tanto, 2 más 0,0969 es igual a 2,0969 centímetros. Al realizar los cálculos correspondientes, podemos encontrar de que la inercia 1 es igual a 14,69 centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. De la misma manera, utilizando el centro de gravedad total, se procede a realizar las mismas figuras. En este caso, en la inercia 3, como se lo puede observar, del centro de gravedad de la división 3 hacia el centro de gravedad, esta distancia ya disminuyó con respecto al eje X, por lo cual se procede a restar, que sería 1 menos 0,0969, lo que nos da 0,9031. Al realizar los cálculos correspondientes, viendo que es una división rectangular, se procede a determinar de que la inercia 3 es igual a 13,7870 centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. Y de esta manera se procederá a encontrar todos los momentos de inercia, eh, y por lo que podemos decir de que al sumarlos, el momento de inercia con respecto al eje horizontal que pasa por el centro de gravedad es igual a 280,4596 centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. Ahora bien, ensayo 2. Se procederá a encontrar los momentos de inercia de la segunda figura. Y de la misma manera se procede a encontrar como primero el momento de inercia en relación al eje X. Al realizar las divisiones y trazar las distancias correspondientes, realizando los cálculos, se puede determinar de que existen 8 divisiones en la segunda figura. Realizando los cálculos y la suma correspondientes de los momentos de inercia de cada división de esta figura, se procede a decir de que el momento de inercia de la segunda figura con respecto al eje X es igual a 1469,4869 centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. De la misma manera se procede a hallar el momento de inercia en relación al eje Y con las correspondientes fórmulas. Y como se puede observar aquí, aquí está la gráfica, las divisiones las 8 divisiones de esta figura, de este cuerpo, y prácticamente las distancias trazadas de color verde con respecto al eje Y. Al realizar los cálculos correspondientes, se puede decir de que la inercia, el momento de inercia de la segunda figura con respecto al eje Y es igual a 3182,1069 centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. Y como último se procede de la misma manera a encontrar el momento de inercia con respecto al eje horizontal que pasa por el centro de gravedad de la segunda figura o segundo cuerpo, se podría decir. Por lo tanto, aquí se puede observar que existen de la línea de color rojo, es la línea que pasa por el centro de gravedad, y la línea de color celeste que sería el eje X. Al realizar los trazos correspondientes, se puede determinar realizando los cálculos
y sumar todos los momentos de inercia de cada división, podemos decir de que el momento de inercia con respecto a la horizontal que pasa por el centro de gravedad del segundo cuerpo es igual a 793,4709 centímetros cuadrados por centímetros cuadrados. Conclusiones. Se entendió los conceptos necesarios previo a los cálculos de momentos de inercia. Se halló las áreas de cada división de los dos cuerpos, ya que estos datos se necesitaban para encontrar los momentos de inercia de estos. Se utilizó las fórmulas correspondientes para encontrar los momentos de inercia de las divisiones de cada cuerpo. Se determinó los momentos de inercia en relación del eje X, eje Y y respecto a la horizontal que pasa por el centro de gravedad. Todo esto mediante un análisis gráfico, matemático y geométrico. Se determinó los momentos de inercia de los cuerpos en dos dimensiones mediante la práctica de laboratorio. Recomendaciones. Realizar las correctas mediciones para elaborar la forma de las figuras en la hoja milimetrada. Con la ayuda de una tijera cortar cuidadosamente las figuras en el cartón. Utilizar las fórmulas correctas para encontrar los momentos de inercia de cada cuerpo, debido a que éstas pueden cambiar dependiendo del eje cartesiano de donde partamos. Realizar correctamente los cálculos para encontrar los momentos de inercia de cada cuerpo. Espero les haya gustado. Muchas gracias y hasta luego.